diferencia del 1%. Pero algo que sí me llama mucho la atención es esto, ¿sí? ¿El endeudamiento para qué? Ahora, también veo, pues se ven las cifras que la cosa, sí ha habido un proceso de ajuste bastante serio en mi opinión. Bueno, entonces me surgen varias preguntas. Y lo planteo como preguntas porque creo que pontificar y decir que tengo la razón, eso pues no, eso no es académico y no es serio. Digamos, más bien es, reflexionemos sobre esto y tal vez contestando las preguntas, cuando lleguen las preguntas de ustedes que están ya preparadas o las nuevas, pues digamos ya he avanzado en algunos de esos elementos. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la situación fiscal del país? Insisto, es que, ¿por qué estas reformas? ¿Sí? Si vamos hacia atrás, en 2012 hubo una, ¿sí? Y digamos en la década de los 90, bueno, eso respondió a otra lógica, pero hubo una reforma tributaria al año. No, en esto de gobierno, 2012 hubo reforma, ahorita 2014 otra. ¿Hacia dónde van? El profesor Fabián tiene una idea respecto de que cuestionando el foro, ¿no? ¿Esto sí va dirigido a la clase media? Bueno, el profesor Fabián tiene ahí algunas ideas al respecto. ¿Por qué se hace esta reforma? Me inquieta mucho, más que si lo hacemos a la riqueza o no, es ¿por qué? Si de acuerdo a la situación fiscal, como vamos a ver, la cosa no está tan compleja. Entonces, ¿por qué? ¿Cuál es su impacto de esta reforma digamos, al estatuto tributario por el cual se quiere hacer un impuesto a la riqueza, etcétera? Otra que es de carácter legal, no sé si aquí allá entre nosotros abogados, no sé si no el profesor Cuviño, pero es interesante también en el sentido de que el proyecto se presenta como una reforma estructural, pero si ustedes miran el contenido del proyecto, habla, digamos, a plazos, desde el monte del impuesto del 4 por mil, de la vigencia del impuesto a la riqueza, en fin, entonces hay como una contradicción, no sé. Y por último, si existen otras medidas mejores o al menos iguales para el recaudo, digamos, para solventar el balance fiscal y llegar al ajuste, etc. Ahí trataré de introducir algunas ideas que podrían llegar a ser útiles. Entonces empecemos. Pongamos las cartas sobre la mesa, tratando de dar unos detalles adicionales porque ya Martín nos presentó una cosa muy interesante. Pero, digamos, usemos algunas series temporales, ¿sí? Veamos, hagamos un corte, década de 2000, y miremos estos 3 quinquenios, estos 15 años, cuál es el balance fiscal, que ya definí hace un par de diapositivas. Entonces, observen que si el balance fiscal es, digamos, gastos menos ingresos, y lo que tenemos es que al principio de la década de 2000 estamos volados 4.6% del PIB. Lo que ha venido ocurriendo es un proceso, digamos, no completamente lineal, sino con altas y bajas, pero hacia una reducción, digamos, del déficit, ¿cierto? Hacia generar un balance fiscal neutro o cero, pero se chisporrotean las finanzas al final en 2009, ¿sí? En 2009 y 2010 se ajusta un poco, pero en 2009 como que todo eso tiene unas implicaciones políticas. ¿Por qué? No sé, ustedes de pronto sí sabrán. Pero entonces en 2009 se chisporrotea todo. Quizás porque al otro año era año de elecciones, ¿no? Digo yo. Y fíjense en 2005 también, digamos, es alticón que empieza a disminuir. En fin, el balance fiscal entonces tiende a ajustarse y a llegar como a lo que llamaríamos una especie de tasa natural alrededor del 2% en los últimos 5 años, 4 años, ¿cierto? 2.3 es lo que se espera. Entonces, mi sensación, pero lo digo a título de discusión, es que la cosa no está tan compleja, ¿sí? Digamos, el déficit del gobierno nacional central en perspectiva no está tan compleja. Entonces, ¿por qué la reforma? Dejo eso ahí. Ahora, ¿cómo está la deuda? ¿Qué nos dice el ministerio? La deuda pareciera como que
llega como a un piso, de ahí no se baja, ¿sí? Sin embargo, hay regla fiscal, como nos decía Martín. Hay regla fiscal, pero la deuda no cae proporcionalmente a la regla, ¿no? Entonces, fíjense que fluctúa en 15 años del 34,6 al 33,6. Oscila un puntico. Eso no es mucho. ¿Sí? Entonces, fíjense que parte del déficit fiscal está financiado con deuda y la deuda no está cediendo. ¿Qué nos quiere decir? ¿Hacia dónde va esto? Porque entonces el ajuste no lo están haciendo por deuda. Si retomamos las nociones de contabilidad muy sencillas de ingresos y gastos, ingresos del Estado, digamos los ingresos corrientes, impuestos y todo esto, pero también uno se puede endeudar para equilibrar la ecuación. Y eso no se está ajustando. Aquí, solo a título de ejemplo, este es el año 2013, de acuerdo al Ministerio de Hacienda, los usos y las fuentes y los usos en miles de millones de dólares. Entonces, pues, la desagregación es solo como a título por curiosidad, ¿cierto? Pero miren lo de arriba, bueno, obviamente las fuentes deben ser iguales a los usos. Las fuentes nos da fuentes de financiamiento por 41.142 millones de dólares. 41.000 millones de dólares. Si miráramos hacia atrás, toda la década de 2000, en el año 2000 arrancó en 22.000 millones de dólares, pico en 2009 alrededor de los 49.000 millones de dólares y desciende hasta 2013, es eso, 41.000 millones de dólares de financiamiento. Luego, dentro de la ecuación, para que cuadren las cosas, no están tocando la deuda. No están tocando la deuda. Esto lo hizo Martín también en una tablita, pero bueno, no creo que no sobra retomarlo. Añadir simplemente a lo que decía Martín, que, digamos, para las cuentas del gobierno es más o menos en un 20% importante todo el tema minero y energético, o sea, petróleo, carbón, toda esta cosa. En las cuentas del ministerio es tan importante lo minero y petrolero, etcétera, que lo sacan aparte. Entonces, y lo cuentan, digamos, tanto en ingresos estructurales como en ingresos cíclicos. Digamos, coyunturales, el ministerio usa la palabra cíclico. ¿Qué vemos entonces? Que tenemos que estar afinaditos en 2022. Pero no estamos tan mal. Ese es mi punto de vista. El gobierno nacional central no está tan mal sus cuentas, no están desquiciadas, como por ejemplo el gobierno argentino. Cuando uno mira qué pasa en Argentina, estamos viendo un endeudamiento por encima del 50%, el gobierno venezolano. ¿Sí? Entonces, el endeudamiento nuestro está en devolvámonos, 33. ¿Sí? Cualquiera diría, está bien, está controlado. Entonces, digamos, en mi opinión, entonces, las cuentas del gobierno no están tan enloquecidas, no se está gastando tan mal. Entonces, ¿por qué se hace la reforma? Primero, evidentemente hay un tema de regla fiscal, hay que cumplir la norma, la ley. Segundo, y es un concepto que quizás vean de pronto en política, Fabián, en fin, o en otros espacios, en dinámica, no sé. Equivalencia ricardiana, ¿qué es eso? La equivalencia ricardiana es, bueno, si me dejan usar el ejemplo de Bogotá, una especulación, pero es para tratar de explicar eso de equivalencia ricardiana, es que al final, como no hay almuerzo gratis, todo lo que nos comamos hoy lo tendremos que pagar hoy o mañana o pasado mañana, algún día. Entonces, la equivalencia ricardiana nos dice básicamente que en un periodo de tiempo, al final de ese periodo de tiempo, las cuentas en este caso del Estado, tienen que dar cero. ¿Sí? Entonces, cuando nos hablan de regla fiscal, en el fondo lo que nos está pasando es un proceso de equivalencia ricardiana. ¿Y por qué uso la alcaldía de Bogotá? Porque me parece
que esa es casi una ley económica de la ciencia económica que no se está cumpliendo en Bogotá. Fíjese que nos bajaron las tarifas del acueducto, bajaron ostensiblemente. Yo, pues, vamos, como dice Fabián, también fui beneficiado de muy buena educación y ha habido proceso de movilidad social, y ahora, donde vivo, me llegaba el agua a más o menos que eran como 80.000 pesos, y el agua ahora está en 40.000 pesos. Entonces uno se pone feliz, uno dice, ¡clean! Pero no, por equivalencia, o sea, bajo el concepto de equivalencia ricardiana, eso que me están quitando ahorita el recibo del agua de 80.000 a 40.000, me lo van a cobrar más adelante. Me lo va a tener que pagar y con intereses. Entonces, un principio de política fiscal es actúe bajo equivalencia ricardiana, es decir, trate de ir balanceado para que al final lo que tenga que pagar no sea tan grande. Me da la impresión que este gobierno hace eso. Me da la impresión que la regla fiscal está inspirada en un principio de equivalencia ricardiana, que este tipo de cosas son más estructurales que coyunturales. Y por último, creo que la reforma se hace porque somos una economía en transición. Y una economía en transición significa una economía que cambia su estructura de ingreso per cápita, de país pobre a país de clase media, no ricos, o sea, no merecemos todavía estar en la OCDE y no lo vamos a estar, sinceramente hablando, en algún tiempo. Pero sí está cambiando la estructura de la economía colombiana y el perfil del ingreso promedio. Y cuando uno consulta con duros en política fiscal, lo que uno ve es que cuando las economías hacen la transición a países en desarrollo a desarrollados, con toda la discusión sobre la palabra desarrollo, pagan más impuestos. Sí, las economías en transición pagan más impuestos, porque ya hay con qué. ¿Sí? Porque la gente de a pie tendría, en teoría, con qué. Entonces, ¿cuál va a ser el impacto de esta reforma? Aquí también hay un espacio de acuerdo a lo que charlábamos con el profesor Fabián, él también va a analizar eso con mucho más detalle. En mi opinión, el impacto es marginal, es pequeño. ¿Sí? Esta reforma es pequeña. La que creo que no le hemos mordido el diente, ¿cómo es? No le hemos metido el diente al tema, es a la reforma donde se rebajaron los topes para declaración de renta. Y ahí caímos varios, y nos afinaron. Esa reforma es de un gran impacto para nosotros, la de ciudadano de a pie. Esta, la que estamos discutiendo, sí es importante, pero como nos mostraba Martín, graba unos montos de riqueza quizás a los que no aspiramos, no tenemos todavía nosotros y no vamos a tener en un tiempo. Reflexionemos sobre eso. ¿Es temporal o es permanente? No lo sé. No lo sé. Porque como muchas leyes se presenta como temporal y termina quedándose. Y esta cosa mezcla horrible, ahorita cuando Fabián de pronto nos lea un pedazo del proyecto, es una mezcla porque vamos a desmontar el 4 por mil, entonces a 2019 o 20 eso ya va a ser el 1 por mil, sí lo bajamos, pero también va a subir entonces el impuesto a la riqueza. Yo realmente, lo confieso con toda humildad, no tengo claro si eso es temporal o permanente. Y que si existen mejores medidas, bueno, en mi opinión, no se está tocando la deuda, estamos en niveles sanos de endeudamiento, digamos, cuando uno aplica pruebas ácidas de sostenibilidad de la deuda, 33% de deuda no es complejo, el Estado colombiano podría aguantar un 40%, sin problema, o sea, tenemos 7 puntos allí de deuda que no se están usando. ¿Por qué no usar las reservas internacionales? Una idea del gran maestro Eduardo Sarmiento, a quien casi que lo venero como de culto. Eduardo Sarmiento en algún momento dijo, las reservas internacionales están sobreacumuladas, deberíamos tener más o menos 6 meses de importaciones garantizados en reservas y más o menos estamos en 10 meses. Es decir, hay 4. Eso es, en plata blanca estamos hablando de unos 5.000 millones de dólares o más. Están quietos ahí, que no necesariamente
tienen que estar ahí para hacer el seguro contra un fallo en las importaciones, en el pago de importaciones, 5.000, 6.000 millones de dólares que podrían ser útiles. Y entonces, ¿qué está haciendo el gobierno para reducir el tema de evasión y elusión? Creo que ahí se está quedando corto, y entonces eso podría cubrir y con exceso la reforma que está proponiendo. Y francamente el ajuste en gastos es risible, ¿sí? El ajuste en gastos, un analista en una emisora decía, básicamente, este ajuste en gastos es quitarle el cacao al loro, ¿sí? Es cuando una familia de clase media dice, bueno, vamos a ajustarnos, tenemos que equilibrar nuestras finanzas, y entonces en lugar de dejar de salir al restaurante cada 8 días, le quita el cacao al loro. Creo que ese elemento de ajuste en los gastos es bastante pobre y podría ser un poco más de fondo. Entonces, mis 3 conclusiones, con esto no me demoro 30 segundos. Tengo la impresión de que hay más elementos de fondo en esta reforma que de coyuntura. Que los ingresos no le cuadren al gobierno, yo creo que no es por ahí la cosa. Yo creo que estamos en un proceso de transición de una nación a otra, y que entonces, como lo habían predicho desde hace mucho tiempo la gente del Banco de la República, toca, digamos, reformar la estructura tributaria. Creo que es importante analizar esta reforma, pero verla en su conjunto. Esto es algo mucho más de largo plazo y más amplio, es decir, el árbol que el árbol no nos deje o no nos prohíba ver el bosque. O sea, ¿cuál es todo el conjunto de lo que está pasando? Y por último, y es mi más lamentable conclusión, esto es todos a pagar. O sea, esto es parejo para todos. Y entonces, en el fondo, aunque esta reforma, creo yo, no es para la clase media, el conjunto de reformas fiscales que está haciendo este gobierno, sí es donde la consigna es todos a pagar. Muchísimas gracias. Qué pena por la demora.